Bueno, pues vamos a comenzar nuestro estudio de esta tarde y retomamos en la última diapositiva que tuvimos el jueves pasado. En ella nos decía así: algunos hombres avanzados en evolución han entrado en esta experiencia del desarrollo del poder sobre su naturaleza personal, un poder que ha de venir de los planos superiores a tomar posesión de los vehículos inferiores para que todo funcione de manera armónica. Y estos se han adelantado a la raza humana, mientras que unos pocos, llamados los justos, llegados ya a su consumación, de la que habla San Pablo en las cartas a los hebreos, han alcanzado ya la meta de la evolución para la humanidad terrestre, para la humanidad de este planeta. Estos parece ser que son pocos, según dice aquí también, pero también se comenta en otros tratados. Por lo tanto, en la misma diapositiva podemos comprender lo que estábamos diciendo. Algunos han alcanzado y entrado en la experiencia del desarrollo de este poder superior que desciende y viene a bañar, viene a irradiar sobre los vehículos de la personalidad, algo que es muy importante y que va sucediendo en principio de una manera graduada, pero llegará un día que en lugar de ser de forma graduada, será total. Esta tendencia, lo mismo que la de depender siempre del pensamiento concreto solamente, que es lo que estamos más habituados a usar solo del pensamiento concreto, esta tendencia deben ser superadas por los que aspiran al discipulado, porque la comprensión de los principios y procesos y leyes de la manifestación de la naturaleza toda con mayúscula, y en este caso de la naturaleza divina en el hombre, depende de que funcione bien el pensamiento abstracto o mente superior. Esto está muy poquito desarrollado, aunque nos parezca a veces que hoy qué bien, ¿no? Qué claridad de mente que tenemos, pero está muy poquito desarrollado en general. La respuesta inmediata de los primeros 4 discípulos a los que Jesús dijo: venid y dejad las redes y venid que os haré pescadores de hombres, como recordaréis. Esta respuesta inmediata muestra que estaban bastante emancipados de las restricciones del pensamiento concreto, que siempre es muy limitador o conceptual, y que habían alcanzado cierto grado de universalización de su conciencia. Hay, pues, 3 clases de hombres en general. Hay muchas gradaciones intermedias, pero 3 clases en general. Aquellos cuyo desarrollo ha proseguido en la medida normal y que están representadas alegóricamente por las masas de la población, aquellos que ya van algo más avanzados y que están representados simbólicamente por los héroes y los discípulos respectivamente, y otros que ya han alcanzado la perfección. Entonces esta, la tercera clase y figura principal de esas alegorías, se personifica generalmente por un maestro, con M mayúscula, ya sea Jesús y ya sea cualquiera de los otros en las los distintos países, las distintas épocas, etc. Nos sigue diciendo por boca de Mateo: su fama, la de Jesús, llegó a toda Siria y le traían todos los pacientes aquejados de enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanaba. Cada una de las enfermedades nombradas aquí
tiene su correspondencia en un desorden psicológico particular. Aquí lo puse en color, en este color que resalta más porque es interesante que nos fijemos, ¿no? Estar endemoniado se refiere a estar bajo el dominio de cualidades materiales de orden bestial e irracional. Y a lo largo de nuestra vida hemos podido constatar que hay seres que lamentablemente están así, dignos de muy grande compasión. Como resultado de esto sucede como resultado de complacer y expresar excesivamente ciertos deseos y pasiones. Porque las personas, por estas tendencias de la propia personalidad, le dan gusto a cierto tipo de deseos y de sensaciones y de pasiones, y parece que al principio, pues bueno, por una vez no pasa nada, aquí no ocurre nada, pero bueno, cuando uno enciende un fuego, primero puede ser un fuego pequeñito, si le va echando tacos de leña, pues el fuego se aviva y empieza a hacer. Pero si le sigue echando leña, pues se puede convertir en un incendio la cosa. Y eso sucede con estos fuegos pasionales que son de una vibración muy baja. Y siendo así, hay personas que llegan a un punto de ese caer en esa degradación en la que ya no se dan ni cuenta de qué es lo que está ocurriendo en sí mismos. Aparte de esto, que son esas conductas del individuo que pueden llevarlo a esa degradación, y sucede así, y continúa diciendo en el propio libro Geoffrey Hodgson, dice, sin embargo, no se niega del todo la obsesión por influencias de seres malos. La obsesión por influencias de seres que, estando en el plano astral, requieren del dominar a personas físicas para, por medio de ellas, nutrirse de lo que ellos mismos desean, pero sin cuerpo no pueden satisfacer. Y a eso se le llama obsesión, estar obsesado, como todos seguramente ya habéis sabido, conocido, leído, estudiado, etcétera. Pero conviene tenerlo presente porque a veces ocurren cosas, incluso en personas más o menos cercanas, conocidos, familia, nos llegan noticias de algo que está ocurriendo a un ser. Y si uno tiene una buena información acerca de todas las cuestiones y también de estas que estamos comentando ahora, entonces sabe qué es lo que está ocurriendo y o bien puede hacer algo en un sentido de ayuda, dirigir a las personas en una dirección tal o cual, o bien pues puede hablar con familiares y explicarles, si estos están un poquito abiertos a tales explicaciones, puede tratar y ver por dónde fluye la posibilidad de, por medio de esa información, tranquilizar y ayudar a que el entorno de la persona que está sufriendo uno de estos males, ese entorno pueda ser más comprensivo y por lo tanto ya no solo pueda ayudar, entre comillas, que a veces es posible y a veces no, sino que por medio de la comprensión el índice de tensión, de ansiedad, de miedo, de preocupación baja muchísimo, con lo cual indirectamente es una ayuda. Esto lo hemos de tener siempre muy presente también en todos los demás asuntos, por supuesto. Vale. Aquí nos incluye Geoffrey Hodgson del Evangelio de Marcos, que dice, hallábase en la sinagoga cierto hombre poseído de un demonio inmundo. ¿A qué le llama demonio inmundo? Pues a estas entidades que, no siendo humanas, son el resultado de todas estas formas de pensamiento rodeadas y alimentadas de materia astral de carácter y naturaleza inferior, que circulando por el mundo astral
pues están haciendo sufrir muchísimo. Todo esto se ha traído por orden de vibración o por karma. Ya sea, entonces el orden de vibración sería nuestro estado actual, karma de la actualidad, nuestras conductas actuales, etc. Por karma del pasado sería el resultado de acciones que cometimos en otras vidas, porque hemos hecho mucho y de todo, y que entonces, estando pendientes, se pudieran ahora estar presentando en forma de efectos. De cualquier manera, los seres humanos necesitamos desarrollar comprensión, inteligencia, discernimiento para poder afrontar todas las situaciones en términos de esa comprensión y de un estado de paz. La aceptación verdadera no puede darse, no puede ser, a menos que haya una comprensión clara de qué es lo que está ocurriendo en mí. Así que este demonio inmundo gritó con grande voz diciendo: déjanos en paz. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, oh Jesús Nazareno? ¿Has venido a exterminarnos? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Y lo digo así porque seguramente hablaba con bastante desprecio. Mas Jesús, increpándole, le dijo: enmudece y sal de ese hombre. Y el espíritu inmundo, habiéndole arrojado al suelo en medio de todos, salió de él, del hombre, sin hacerle daño alguno. Y todos se maravillaron, de tal manera que inquirían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen? Con esto se iba esparciendo su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y sigue diciendo Marcos: y luego, saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, y le hablaron luego de ella. Entonces, llegando él, Jesús, la tomó de su mano y la levantó. Y luego a ella la dejó la calentura, se le fue y les servía. En una misma persona, sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, pueden combinarse formas externas e internas de desajustes capaces de producir verdaderos tormentos y hasta condiciones de las que comúnmente se denominan satánicas. Bueno, nosotros días atrás ya vimos que los nombres que se ponen, que se han puesto a lo largo de centurias, indicando estos nombres de demonios, de Satanás y de Lucifer y de tal, ahora sabemos qué es qué, quién es quién dentro del contexto, y ya los nombres no nos van a asustar, sabiendo a qué se refiere lo que está indicando un determinado texto, un libro, un artículo, etc. Así que dice: la obsesión por una idea fija puede enloquecer a una persona, ya sea en todo lo relacionado con esa idea y su expresión. La parálisis psicológica puede describirse como un estado en el cual el control y dirección del cuerpo y de la mente son inestables, extremadamente variables en grado y a ratos inexistentes. Vuelvo a leer este pequeño párrafo. La parálisis psicológica puede describirse como un estado en el cual el control y dirección del cuerpo y de la mente son inestables, extremadamente variables en grado y a ratos inexistentes. ¿Y cuántos seres, cuántas personas habremos conocido sin duda que han pasado por periodos realmente de inestabilidad, cuando no es de una depresión profunda, que también? Entonces, hemos de
tener conocimientos que nos lleven al desarrollo de la verdadera compasión y además que puedan producir en nosotros el desarrollo de las facultades que nos harán factibles de ser verdaderos instrumentos de la ley superior. Y mientras tanto, pues hemos de tratar de curarnos, sanarnos a nosotros mismos, porque uno solo puede dar aquello que tiene. Si tiene paz, puede dar paz, pero si está en guerra, no puede dar paz. Si el mundo necesita sabiduría y requiere sabiduría, pero yo soy ignorante, no podré dar nada de esa sabiduría que tanto el mundo necesita. Aunque tenga buena intención, requeriré desarrollar la sabiduría para poder ofrecerla al mundo en la medida en que dentro del marco de las leyes superiores eso sea posible. Y así con cualquiera de las facultades y poderes del ser interno. Hemos de desarrollarlos para poder ofrecerlos al mundo. Y sigue diciendo, si bien el progreso evolutivo normal remediará estas enfermedades, el proceso evolutivo normal va lento y tardará mucho. Entonces, añade, pueden ser curadas por la acción de un despertar del poder y sabiduría e inteligencia divinos dentro del que las sufre. Este poder purificador y sanador no se manifiesta, sin embargo, más que cuando el hombre entra en una fase avanzada de evolución. Ciertamente, todas nuestras dificultades y enfermedades, ya sean externas de la personalidad, el cuerpo físico, o más internas, psicológicas, psíquicas, son naturales en nosotros en nuestra condición actual, en este momento de la evolución. Y seguirán siéndolo todavía hasta que las superemos por medio del desarrollo de la conciencia, del desarrollo de esas facultades latentes todavía. Este proceso puede, es una afirmación, este proceso puede ser acelerado y podemos librarnos de los males apresurando nuestro progreso evolutivo, en lo cual seremos ayudados por los que ya han pasado a una etapa superior a la actual que estamos nosotros. Esta es la vida del discipulado, la vida interna. Esta es el camino de la cruz. El simbolismo lo iremos viendo a lo largo del curso. Esta es la vida del discipulado. Es una vida de servicio, pero es una vida de servicio que empieza primero por el servicio físico, material, exterior, el ayudar a otros, el hacer actividades de voluntariado y un largo etcétera, ¿no? Pero luego es un servicio a otros niveles no visibles por los sentidos ordinarios. Y no es necesario, porque no se trata de hacer para ser reconocidos, se trata de hacer porque esa es la ley a la que está sujeto el ser humano, siendo uno con todos los demás seres humanos. Llamar discípulos y entrenarlos es poner los atributos humanos bajo la influencia de lo divino en el hombre. Dice, llamar discípulos, como en este caso nos muestra o nos explica que hizo Jesús. Llama discípulos. Ponerlos bajo la influencia de lo divino en el hombre y de este modo sustituir la ignorancia por la sabiduría, sustituir la discordia por la concordia, algo importantísimo, sustituir los excesos por el freno, es decir, pasar del abuso de cualquier cosa, pasar del abuso en la comida, pasar del abuso en el vestido, pasar cualquier clase de abuso, al prudente buen uso,
Así que pasar de los excesos por el freno, de la sensualidad por la pureza y pasar del orgullo por la humildad. Y añade en el Evangelio de Mateo, y les seguía una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del río Jordán. Todo verdadero reformador, e incluso algunos que tal vez no sean tan verdaderos, porque no han llegado todavía a aquel estado más elevado de la conciencia, entonces hay variaciones, hay gradaciones, y lo hemos de considerar siempre así. Este ser goza de periodos de aclamación pública, como le sucedió a Jesús en esta época de su maravillosa vida. Sí, hubo un periodo no muy largo, porque de hecho su ministerio lo comenzó a los 30 años y a los 33 se había finiquitado la cuestión. Eso en el sentido físico, aunque ahí hay mucha simbología de por medio, como iremos viendo. En realidad, el periodo de aclamación pública, el periodo de reconocimiento, es un periodo de pruebas. Estamos sometidos a pruebas y si no lo estamos todavía, lo estaremos. Ahí se tiene uno que vigilar, autovigilar mucho, sin entrar en estados de negación, en estados de rechazo, en estados de apartamiento. No, estar ahí. Y cuando a uno, pues igual le dicen palabras bonitas, y le dicen oye, qué bien, que esto que me ha gustado, que no sé qué o que no sé cuántos, hemos de aprender a saber estar ahí sin rechazarlo, oyéndolo, pero sin alimentarlo desde el punto de vista de la glorificación personal, de la vanidad personal. Es una prueba, porque es muy fácil engordar el pavo. Muy fácil. Y tanto es así que podemos no darnos ni siquiera cuenta de que estamos engordando nuestra propia vanidad personal. Por eso hemos de estar atentos, tanto en esto como en todo lo demás. Y sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, todavía los enemigos de toda reforma, los que están atrincherados en posiciones lucrativas, no han empezado a sentir peligro o envidia o temor a perder su prestigio y poderío. En el caso de la historia de Jesús, que las grandes jerarquías eclesiásticas que se hicieron enemigos de Jesús, dice que están atrincherados en posiciones lucrativas. Bueno, pues esto está escrito como de esta mañana, porque sigue siendo igual, ¿no? En muchos aspectos. Y no han empezado a sentir peligro o envidia o temor a perder su prestigio y poderío, porque cuando uno se sienta en esos lugares de poder, se cree que eso no va a terminar nunca. Y acumulan poder, acumulan dinero, acumulan lisonjas, acumulan de todo. Pero hemos de saber, como todos sabemos, que nada de esto es duradero, que todo esto es muy, muy, muy pasajero y que nada de esto nos llevamos con nosotros cuando marchamos de este plano, que lo único que va con nosotros es aquello que hayamos desarrollado en forma de conciencia como las facultades superiores inherentes a todo ser humano. Estas no se pierden, estas no se quedan aquí, estas van con nosotros y luego regresarán con nosotros a la siguiente encarnación en forma de cualidades, de facultades de orden superior. Esto es importantísimo. Uno puede pensar, qué bien que me marcharé de este mundo con menos equipaje del que traía cuando vine. Qué bien que así cuando regrese no seré tan ignorante como cuando llegué en esta existencia.
hemos de estar observadores sin duda alguna. Así que dice que los que siguen a Jesús le aclaman. Los que siguen a lo interior le aclaman, y los enemigos parece que todavía duermen. Es decir, si lo miramos desde el punto de vista interior, los que seguimos o perseguimos o buscamos, ponerle el nombre que mejor os venga, a ese estado de conciencia superior, estamos abiertos a los símbolos, los signos, los avisos, pero los que no le buscan, los que no tienen todavía ninguna idea de todas estas cuestiones y solamente miran el mundo material y sus intereses están cifrados en todo lo que puedan obtener aquí y ahora, dice que parece que todavía duermen. Como así es, son conciencias todavía muy, muy adormecidas. Jesús, resplandeciente con el fulgor del Espíritu Santo, es decir, el ser humano cuando resplandece con el fulgor del Espíritu Santo. Aquí podemos leer Jesús, el hombre nacido de padre y madre, María, Ricardo, Yoli, Isabel, Carmen, todos los que estamos aquí y todos los miles de millones que componen la humanidad. Cuando llega aquel momento en que la personalidad resplandece con la luz que le llega de arriba, el fulgor del Espíritu Santo, que sigue diciendo por la historia de Jesús, que la hemos de ver siempre en paralelo con nuestra propia historia del desarrollo interior, muestra un completo dominio sobre los deseos mundanos y sobre el elemento material de la naturaleza humana. Y ahora si uno se mira a sí mismo, dice, pues, ¿y yo cómo estoy? Yo tengo completo dominio sobre los deseos mundanos. Es una pregunta retórica, solamente la de responder cada uno a sí mismo. Ha empezado entonces a dar expresión y ha llegado a este estado de conciencia, el propio Jesús, ha empezado a dar expresión a los grandes poderes con los que está dotado, porque ya los ha recibido desde lo superior hacia los vehículos de su propia personalidad, que llamábamos y llamamos Jesús. La divinidad se ha hecho activa dentro de él, como habrá de hacerse activa dentro de cada uno de nosotros. En él está ocurriendo una manifestación del poder divino para bien de la humanidad. Ante él está el mundo de los hombres. Los hombres viven en la ignorancia, ya sea porque aún no han descubierto la verdad o porque se les mantiene deliberadamente en la ignorancia por aquellos que ejercen la autoridad. Pues hace un ratito que estábamos ahí dilucidando antes de empezar en la exposición de hoy, ¿verdad? Hay mucha manipulación, claro. Los que buscan la sabiduría y los enfermos, ya sea de la mente o del cuerpo, o de ambos, eran atraídos hacia él desde puntos cercanos y lejanos, y él, Jesús, los iluminaba y los sanaba. Y estas son parte de las facultades, volvemos a repetirlo, que se irán desarrollando en nosotros para que podamos ejercerlos en bien de la humanidad. Ahora bien, y en otros lugares ya lo dice, pero hemos de señalarlo, hemos de recordarlo. Jesús no rompió en ningún momento la ley de causa y efecto, el karma, de ninguno de los seres que se acercaron a él. Es por ello que ni curó a todos los ciegos, ni les devolvió la vista a todos los ciegos, ni pudo curar a todos los leprosos, ni a todos los paralíticos, ni a todos cuantos se acercaron a él, porque nadie, ni Jesús ni ninguna de las jerarquías, nadie
puede romper la ley de causa y efecto, en el caso humano del karma, de cada uno. Pueden servirla y ayudar a sanar a aquel cuya ley de causa y efecto ha llegado a su momento final. Se agota la deuda y por lo tanto puede ser sanado. En ese sentido es importante considerar esto, porque si no conocemos este tema, si no lo comprendemos en profundidad, existe un desconcierto grande al ver que unas personas en los mismos estados que otras, unas sean curadas, unas sean ayudadas, las otras no lo sean. Parece que haya como una especie de injusticia, porque ante los mismos males unas personas puedan recibir auxilio y otras se les vayan cerrando aparentemente todas las puertas. Es una aparente injusticia porque no hay tal injusticia. Está todo obrando conforme a la ley de causa y efecto o karma de cada ser humano. Tenemos todavía un buen rato y para llegar a tal, ¿os parece si nos paramos aquí un poquito? ¿Queréis abrir micros y que comentemos algo al respecto? Pues adelante. ¿Alguien quiere decir alguna cuestión? Sí, yo. Sí. En tus últimas palabras, sí. mencionaste que está karma actuando en cada momento, en cada circunstancia. Y bueno, yo he estado aprendiendo que mi vida actual, mi cuerpo, mis enfermedades, mis acciones, mi todo, pues se ha forjado a través de mí misma, de mis acciones pasadas, que yo soy responsable de lo que soy ahora, física, mental, emocionalmente. Y pues, no sé, creo que como que ahora lejos de decir, no me gusta este cuerpo, porque tengo esta enfermedad o porque esto, o sea, uno se hace más sensible a ser consciente de lo que uno es, de que soy responsable de mis actos, de que ahora tengo la gran oportunidad de ser mejor conmigo misma, de lo que tenía que pasar, pues ya pasó. Y la increíble oportunidad que decimos al despertar, pues es así como tener la oportunidad de estar en ese mismo planeta, pero es así como algo maravilloso de que tengo la oportunidad de redimirme, o tengo la oportunidad de ser mejor, tengo la oportunidad de brindarme al medio ambiente que me rodea, con animales, con personas, con seres, con todos. O sea, de una manera tan natural como cuando nace el sol. Muy bien, María Eugenia. Gracias por compartirlo. Y muy importante lo que has dicho. Ver la vida y ver el planeta con diferentes ojos, porque hemos cambiado la manera de mirarlo. Es importantísimo. Gracias. María. Salomón y luego José Álvarez. Sí, buenas tardes, Clarisa. Perdón, no los veo a todos, pero cuando abrís el micro os ponéis más a la vista. Sí, ¿sí me escuchas, Clarisa? Sí. Sí, ahora sí. Gracias. Ok. Sí, oye, Clarisa, con respecto a lo que acabas de mencionar sobre los enfermos que llegaban con Jesús para ser sanados, y que mencionaste que eso solamente se podía siempre y cuando el karma se hubiera agotado a esa persona. Ahora sí, en este caso se presentó Jesús, pero digamos que si a una persona donde no se presenta Jesús, entonces la persona que ya agotó el karma que se le está presentando,
de todos modos sería sanado por cualquier otra persona, por cualquier médico, por cualquier curandero, etcétera. Sí, por medio de la medicina alópata, por medio de la medicina naturópata, por medio de acupuntura, por medio de Reiki, por medio de flores de Bach, por medio de cualquier otra cuestión que se le pondría a la mano, porque en ese aspecto concreto, aquella deuda kármica, no todo el karma, pero aquella deuda kármica, cuando se agota, llega la ayuda. ¿Por qué vía? Por la que es posible en el medio en el que se mueve. Cuando eso Gracias. no es así, no solamente que no hay un Jesús, sino que incluso hay personas que viajan por todo el planeta, personas pudientes económicamente, que en busca de remedio, pues bueno, desde España sabemos que ha habido personas que han ido a Houston, a grandes hospitales, a grandes clínicas de investigación, etcétera, etcétera. Y cuando no puede ser, no puede ser ni aquí ni allí. Pero cuando puede ser, se mueven hilos de la clase que sean. Cuando es la hora, se mueven los hilos necesarios para que una persona reciba el auxilio en la medida en que ha de recibirlo. Gracias, Gracias, Salomón. Clarisa. Gracias. José, y luego Patricia. Sí, bravo por María Eugenia, bravo, y por haber tocado este tema dentro de la conferencia, porque creo que es lo más importante que necesitamos todos, entender de que lo que nos pasa es culpa nuestra, porque algo hicimos que no era correcto, o lo que recibimos no es porque somos bonitos, sino porque hicimos algo bueno en otro momento. Y lo experimenté porque sé que estuve en un momento determinado muy mal y un médico me pudo curar. Era porque ya estaba entonces yo en esas condiciones. Ahora, porque en aquel momento no la entendí, ¿no? Pero ahora es que la entiendo. Gracias. Muy bien. La comprensión es un gran qué. Llegar a la comprensión de algo es como una apertura de decir, bueno, por fin entiendo mi vida y entiendo qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Es importantísima esa comprensión. Darse cuenta. Ahora, es importante. Mucho, importantísimo, de las cuestiones más grandes que pueden presentársenos. Pero quería añadir algo acerca de lo que has dicho, José. La culpa, la palabra culpa, la hemos de desterrar de nuestro vocabulario. Hicimos causas, generamos causas y estas tienen efectos. Pero nadie es culpable en el sentido que tiene etimológicamente la palabra culpa, porque cuando hicimos aquellas cosas no teníamos mayor desarrollo de la conciencia. Es como si uno es niño y hace niñerías y rompe algo delicado de la casa, cualquier cosa, ¿no? ¿Es culpable el niño porque es niño y no conoce y rompe porque no sabe? No, genera una causa y esa causa tiene un efecto. Ha roto algo, habrá que reponerlo, los papás a lo mejor tendrán un problema para poder reponer tal cosa, etc. Hay causa y tiene un efecto, pero el niño no es culpable, no hay nadie culpable, porque en el proceso de la evolución no hacemos más porque no somos más maduros. Sí. Hemos de pasar por todos los ciclos de polaridad, hemos de desarrollar todas las experiencias para aprender de ellas de tal manera que nuestra conciencia se vaya expandiendo hasta llegar a ese punto de desarrollo en el que nos damos cuenta y comprendemos y entonces podemos nosotros también sentir esa infinita compasión por los que sufren. ¿Por qué sentir compasión que no es lástima, que es distinto de la lástima? Sentir esa compasión porque ya sabemos en qué consiste el sufrimiento. Porque primero lo causamos, luego lo padecimos, incorporamos esa conciencia de ambos polos, causarlo y padecerlo, y esa conciencia nos permite comprender al que sufre.
y expandir esa compasión que es abarcante, que ya no es polar. Perfecto. Gracias, José. Gracias a ti por todo lo que haces. Patricia. Hola, Clarisa. Hola. Muy buenas tardes a todos. Buenos días. Buenas tardes. Nada más es un comentario. Sí. Cuando Jesús estaba caminando y sanando a las personas, yo escuché en algún comentario que la mayor parte de la sanación que había en esas personas era por el deseo de vivir y por su vibración. Es por eso que sanaban, por su fe, porque él se basaba mucho en esa fe inmensa que tenía. Y hay que recordar que toda enfermedad a veces es provocada por uno mismo, por las emociones que no son expuestas en el exterior y que somatizan en algún órgano de nuestro cuerpo. Al final de cuentas, esa experiencia de enfermedad que tenemos que vivir es por un aprendizaje. Y ese aprendizaje, aunque no lo veamos en este momento lo veamos como algo malo, al final de cuentas va a tener una bendición por atrás cuando en forma que pase el tiempo nos demos cuenta de cuál era el aprendizaje que teníamos que tener en ese momento y cuál es la bendición que tenemos posteriormente. Gracias, Clarisa. Gracias, Patricia. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera añadir comentarios? Si no hay nadie más, podemos continuar. ¿Puedo otra vez, Clarisa? Sí, Salomón. Oye, te quiero hacer una pregunta que siempre me ha llamado la atención. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, antes de sanarlo físicamente, le decía, tus pecados te son perdonados. Nunca he entendido exactamente por qué mencionaba primero el perdón de sus pecados y ya después lo sanaba físicamente. Gracias. Bueno, aquí no sabemos muy bien si eso lo decía Jesús o lo añadió después la Iglesia. Ok. No sabemos. Ahora bien, sea de una forma o sea de la otra, lo podemos plantear desde las dos maneras, de las dos formas. ¿Qué significa tus pecados te son perdonados? Ni más ni menos que las causas que han originado esta enfermedad se han agotado. Y por eso yo, en este caso Jesús, estamos hablando de lo que él hacía, y por eso yo te puedo sanar, te puedo curar, porque eso se ha agotado. Él podía haberlo, si lo hubiese dicho completo, habría tenido que explicar lo que aquí a lo largo de cursos explicamos, está en la literatura teosófica, las leyes, la ley de causa y efecto junto con todas las demás y tal. Pero fijaros, si nosotros como seres humanos interesados en estos asuntos a veces nos cuesta esta comprensión, ¿podía Jesús extenderse en ciertas explicaciones para las cuales la inmensa mayoría de aquellos seres no estaban preparados? Entonces él ahí tenía que ser muy prudente, porque todo ser superior no habla porque sí, por hablar, habla poco, muy sintético. Él, fijaros, a los de fuera parábolas y a los de dentro les explicaba los misterios del reino de los cielos, pero a los de dentro eran los discípulos más próximos y al resto parábolas. ¿Por qué? Porque las buenas gentes no estaban para entender otras cosas. Y aún a día de hoy, de todas aquellas parábolas, de 2000 y pico de años después, aún hemos de indagar, bueno, ¿y qué significado tiene esta parábola? Y aún, pues gracias que nos las explican, ¿no? Cuando leemos así alguna explicación y uno se queda así y dice, ah, caramba, pues yo no me había dado cuenta de que esto significaba tal cosa. Así que él seguramente tenía que ser muy prudente en el sentido de saber siempre
ante quién estaba hablando. Muchas gracias, Clarisa. A Clarisa, vosotros. Clarisa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. A ver. Perdona, soy Carmen López, es que no se me ve, pero por mi lío del móvil. Vale, Carmen. Y luego alguien más ha dicho algo. Yo estaba poniendo la Hola. mano. Ah, vale, Vale, sí. No, Isabel. no, ahora te veo en la pantalla, pero no te ha visto todavía. Vale. Bueno, pues Carmen y luego Isabel, así. Muy rápido, yo siempre he tenido la duda con el tema del karma. ¿Qué sentido puede tener en una persona que ha podido pasarle antes para tener una enfermedad psiquiátrica? Por ejemplo, del tipo de una persona obsesiva compulsiva. Quiero decir que es casi incapaz de tener una vida normal. ¿Cómo le ha podido pasar para tener esa vida ahora y qué sentido tiene para, digamos, la siguiente? Casi es como una vida perdida. No, nunca hay nada perdido. Bueno, perdido no, pero psiquiátrico te deja muy imposibilitado. Realmente uno no es libre en esa vida, es lo que quiero decir. Claro. Cuando hay una enfermedad psiquiátrica. Claro, que eso es lo que vemos por fuera, ¿verdad? Y parece que es que esa vida no ha servido de gran cosa. Sin embargo, el alma ahí dentro está agotando un periodo de cuestiones kármicas de gran importancia. La señora Blavatsky, respondiendo a los alumnos, a los discípulos que tenía ahí en la logia de Londres, en aquellos últimos años que ella estaba viviendo en Londres, bueno, respondía porque le preguntaban con mucha frecuencia por el karma, y el karma, y el karma, y cómo va a ser esto, y cómo lo será lo otro. Y entonces decía, a ver chicos, esto lo añado yo, pero me imagino que porque ella era bastante, a ver, por un lado incisiva, por el otro lado muy abierta y explicaba las cosas y una vez y otra vez y tal, ¿no? Decía, por las causas que ustedes están generando ahora, pueden deducir cómo serán los efectos. Por los efectos que ustedes están teniendo ahora, pueden deducir cuáles fueron las causas. Eso es todo. Estas sí eran palabras que ella decía. Era muy sintética. Esto es todo. Sí. A ver, le damos las vueltitas porque queremos los detalles de la ley. Entonces, vamos a ver esos detalles en tiempo presente. ¿Cuántas gentes han nacido hoy en esta existencia con cierto grado de inteligencia, como puede ser el tuyo, el mío, el de cualquiera de nosotros? ¿Y cuántos de ellos se han destruido la inteligencia por medio de las drogas y de otras cosas? Y se la han destruido. Y se van de este mundo con la inteligencia destruida a nivel kármico. Porque ahí interviene el cerebro, interviene luego el cuerpo astral y el cuerpo de la mente concreta. Si todos los vehículos de la personalidad han quedado afectados, y eso son tendencias, los famosos llamados skandhas, las tendencias que configuran la siguiente personalidad con todo el arrastre de cuestiones kármicas. Entonces, por las causas de ahora podemos deducir cómo serán los efectos posteriores. Se ha destruido la inteligencia. Hasta que se agote eso, puede una persona nacer con diferentes gradaciones, porque habrá muchas gradaciones en las diferentes personas, en los diferentes seres, que les hagan nacer con deficiencias de una forma, de otra. Entonces, las dificultades se pueden presentar de muy niño, recién nacido, se pueden presentar luego más adelante, y de pronto estaba bien y de pronto que no se sabe qué le ha pasado y por qué se ha puesto ahora tan enfermo, tan enferma, etc. Entonces, siempre tenemos que tener como la idea de esa visión de la ley, pero muy amplia, porque no es fácil. La ley funciona, sí, pero los detalles no están a nuestro alcance. Conocimiento del detalle no está. No tenemos la llave para ir a los archivos y ver todo ello. Muchas gracias, pues. Muchas Isabel, gracias. a ti, Patricia. Isabel. Sí, estamos hablando de la causa kármica que generó este efecto
y del agotamiento de, a lo mejor, de esta causa, ¿no? Por ejemplo, aquí en la curación del ciego, seguramente, por lo que se está diciendo hasta aquí, se habría agotado, digamos, la causa que había generado el efecto de esta ceguera y, por lo tanto, pasar a Jesús o no por allí, este ciego podía llegar a ver. Pero digamos que por la evolución de este ser, ¿no? Se puede entender que tenía unos poderes que tal vez pues las personas normales y corrientes o en fin, que no llegaban a este grado de evolución. Entonces, ¿cómo queda este efecto del paso de Jesús? No es lo mismo que ir a una acupuntura, me parece a mí. No sé cómo explicarlo. No, porque él pudo impartir en parte la sanación externa que quedó visible en la época, quedó visible, y si históricamente la cosa fue así, era importante que desde el punto de vista externo hubiera personas que por medio de esos cambios importantes, de esas curaciones, fuesen tocadas en su conciencia para darse cuenta de que había algo de un orden superior que se estaba operando y se estaba moviendo ahí. Pero en realidad él estaba tocando también, por medio de toda su enseñanza, ciertos aspectos internos, las almas de los seres que oían, que escuchaban, que estaban poniendo el oído. Así el efecto era múltiple, ¿no? Era físico, era emocional, era mental, y en algunos, por ejemplo, sus discípulos más directos, fue incluso de carácter espiritual, pero porque estaban a punto de aquel toque. Fijaros que aún así la cosa era difícil porque algunos le llegaron a negar antes de darse cuenta de qué es lo que había sucedido, le llegaron a negar en aquellas etapas que veremos más adelante, ¿no? Ahora bien, si esto lo trasladamos a las operaciones en el mundo cotidiano, ¿no? Hay personas que pues las están operando de la vista, están recuperando visión, incluso en África y en India, y hay grupos, niñitos que han nacido con deficiencias o que por cuestiones relacionadas con el medio en el que vivían estaban perdiendo la visión y con pequeñas operaciones les han quitado los telos. Hay un grupo de aquí de España que estaba haciendo muchas operaciones en India, por ejemplo, ¿no? Pero cuando es la hora, el ser humano puede curar por este medio. No hay un Jesús cerca, no hay nadie, pero hay otras personas que tienen el magnetismo que tenemos todos en mayores o menores grados. Algunas personas, desde luego, no tienen el grado de pureza que tenía Jesús, no lo tenemos. Y muchas personas que se dedican a la curación por imposición de manos, el reiki y algunas otras cuestiones, no tienen aquella gradación de pureza que tenía Jesús. Pero la ley superior se sirve de todo aquello que sea posible para que se cumpla el tema de la ley de causa y efecto en las personas que se acercan por ahí. Y esto hay que tenerlo en consideración, hay que tenerlo muy en cuenta. La ley superior se sirve de lo que tiene más al alcance. Si es acupuntura, es acupuntura. Si es alguien que llamamos sanador o curandero, pues porque es lo que tiene cerca. Si es un naturópata, pues porque en aquel momento la naturopatía le ayuda. Si es un cambio radical en la alimentación, pero por orientación de un terapeuta que le dice no sigas por aquí que te es total y tal. Y hay una reacción benéfica para el cambio y se mejora, etc. Hay tantas variables, tantas posibilidades, pero que nosotros las hemos de ver todas siempre, que son
utilizadas por la propia ley. Las grandes, las pequeñas, las intermedias, todas son utilizadas por la propia ley con mayúscula. No sé si con ello hemos podido responder algo de lo que planteabas, Isabel. Gracias. ¿Alguien más quería comentar? Sí, por favor, Clarisa. Sí, Pedro. Sí, a ver, yo quisiera decir algo sobre los problemas psiquiátricos, porque creo que aparte del tema individual, también está el tema social. Es decir, si uno se recuerda, que mucha gente lo conocerá, una película que se llama Alguien voló sobre el nido del cuco, refleja que los enfermos tienen evidentemente una responsabilidad sobre lo que le pasa, pero el sistema no está preparado, o a veces las familias o a veces la sociedad no sabemos ayudar, y en ese sentido yo creo que Jesús lo que nos estaba diciendo es que todos podemos colaborar, como tú decías antes, siendo más comprensivos, más colaboradores. Entonces el problema no es solamente del sanador, sino de toda la sociedad, desde la familia al sistema sanitario y a la sociedad en general. Por eso es importante, gracias Pedro, por eso es importante que vayamos desarrollando el verdadero conocimiento de nosotros mismos. Cuanto más sabiduría desarrollemos en nosotros, mayores facultades de las que están allí esperando potencialmente podremos desarrollar. No podemos cambiar al mundo, pero podemos ayudar a servir allí donde la ley dispone que pueda ser usada esa ayuda. Bueno, todo ser humano que se propone desarrollar el conocimiento de sí mismo ya sabe que uno de los aspectos con los que se va a encontrar es el del servicio. Un servicio muchas veces completamente anónimo. Algunas personas dicen, bueno, pero que Jesús los tocaba, los sanaba y tal y tal. Jesús no necesitaba tocar a nadie. Esto lo vemos también en aquella de las sanaciones del hombre que se le acerca y le dice, oye, ven conmigo que mi hijo está muriéndose. Y él le dice, vete a tu casa que tu hijo está sanado. Y vivía a cierta distancia, no llega hasta al cabo de muchas horas a su casa. Y cuando llega a su casa, el hijo está bien. Y cuando se le pasó la fiebre y se puso bien, pues ayer a tal hora, y era la hora que Jesús le había dicho, vete a tu casa que tu hijo está bien. Para el verdadero sanador, para un ser de la elevación de Jesús, a discípulos de maestros, etcétera, etcétera, iniciados, para ellos el cumplimiento de la ley no requiere que ellos tengan que tocar. Lo pueden hacer porque cumplen con la ley y se mueven corrientes que no son cosas físicas y que no necesitan tocar. Sin embargo, en las gentes que oían que estaba ocurriendo milagros, que Jesús curaba y qué tal, pensaban ellas, si voy y le toco, me curaré. Eran ellos, los enfermos, que necesitaban tocar al maestro. Y desde luego, si alguien se acercaba y le tocaba, él no rechazaba, porque no rechazaba a nadie. Ningún ser verdaderamente elevado rechaza a quien está clamando por la ayuda. Gracias. Es en ese sentido, la diferencia de lo uno y de lo otro. Clarisa. Sí. Luis, si Hola, me permite. Luis. Sí. Bueno, cuando Jesús sanaba, obviamente no generaba karma, pero nosotros en nuestra posición de ayuda generamos karma. Quisieras explicarlo un poquito más. Yo entiendo que a veces hay que pedirla y entonces hay que ayudar, pero si no te la piden, no hay que ayudar, según me decía. ¿Cuál sería un poco la posición que deberíamos tener cuando nos solicitan ayuda?
Fijaros que lo que acabas de exponer, Luis, es de la más grande importancia. Estamos diciendo que nadie puede romper la ley, ni siquiera Jesús, que no podía sanar a quien no le había llegado su hora. Por eso no sanó a todos los leprosos y por eso, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, si a nosotros nos piden ayuda, no debemos tener ningún temor de estar alterando el karma de nadie. No es posible. Pero si nos piden ayuda y está a nuestro alcance, darla, de la clase que sea, depende de qué tipo de ayuda se nos esté pidiendo. Lo que tenemos que usar es el discernimiento en la medida en que lo tengamos ya desarrollado, porque eso se irá desarrollando de más en más, como todas las otras facultades de orden superior. Y si está a nuestro alcance, hacer lo que sea posible hacer. Si da resultados, es señal que la ley estaba acorde a eso. Y si no da resultados, es que no era la hora. Lo cual nos ha de tener dispuestos a no esperar los resultados, a hacer lo que hay que hacer y olvidar que hemos hecho. Gracias. No es posible romper la ley. Ahora bien, esto cuando nos piden ayuda, que es un auxilio que se tiene que prestar. ¿Por qué he dicho que requerimos del discernimiento? Porque muchas veces la ayuda que nos están pidiendo no es una ayuda para mejorar, no es una ayuda para cambiar, no es una ayuda... Es una ayuda para que les saquemos del problema que tienen y continuar ellos con la vida de siempre. Y en este caso, si no sabemos discernir bien, lo que estamos haciendo es impedir que desarrollen su propia responsabilidad como consecuencia de sus propios actos. Por ejemplo, esto ocurre mucho en las casas, ¿no? Los papás y las mamás. El hijo se mete en un problemita. El papá y la mamá lo sacan del problemita. El hijo se vuelve, hijo, hija, se vuelve a meter en otro problemita. El papá y la mamá lo vuelven a sacar del problemita. Y así sucesivamente, porque como es mi hijo. Pero entonces, dependiendo de la edad que tenga el ser hijo o hija, lo que estamos haciendo es impedir que desarrolle la cualidad de la responsabilidad por los actos que comete. Con lo cual, no lo estamos ayudando, lo estamos sacando de los pozos en los que se mete. Como no le cuesta salir de ellos, se mete en el siguiente pozo. Sí, requerimos discernimiento para todo. Requerimos usar el que tenemos para que se desarrolle de más en más. Y con este discernimiento, saber decir sí, cuando hay que decir sí a lo que se nos solicita, y saber decir no, no, esto es responsabilidad tuya, debes afrontar lo que has generado con los resultados, y cuando cambies, yo estoy aquí, pero esto lo has de afrontar tú. Esto en muchas ocasiones no es fácil, pero es el deber que tenemos. Aprender a decir no es tan valioso como aprender a decir sí. Y saber decir no cuando hay que decir no y saber decir sí cuando hay que decir sí requiere un alto desarrollo del discernimiento. ¿Nos damos cuenta de esto? Sí, ¿verdad? Sí. Bien, si os parece, continuamos un poquito más. Manuel, que estás ahí con la mano. Sí, bueno, yo quería comentar que ahora en España, por ejemplo, que gracias a Dios, pues la gente, por los avances de la medicina, la gente llega a avanzadas edades, pues hay una prueba kármica muy frecuente en las convivencias familiares de que la persona mayor se pone con una demencia senil, que no es para internarla en un psiquiátrico, pero es, pues te pregunta las cosas 100 veces, tal, no sé qué.
bueno, pues ahí hay que estar y hay que trabajar y hay que ser fuerte. Y esto ahora es una situación muy frecuente en España. Por lo menos en mi familia la ha habido. Y bueno, pues solo le pido a Dios que me dé la entereza si me toca esto directamente a mí en mi convivencia, de llevarlo y que es una prueba kármica fuerte, ¿eh? Sí, una prueba importante para ver cómo están nuestros niveles de comprensión, de paciencia, de la paciencia del Santo Job, la del centro que no tiene polaridad, porque las otras es paciencia, impaciencia, es aquella de que salta uno de este polo al otro y dice, ya no puedo más porque ya se me agotó la paciencia, porque tal y tal, porque esa es una paciencia polar, ligada a la impaciencia. La verdadera paciencia, esa que se describe que tenía el Santo Job y no se le acababa nunca, es porque es la del centro, la no polar. Está basada en la comprensión de qué es lo que está ocurriendo. Si esa persona repite 100 veces lo mismo, no pasa nada. Ahora, si convertimos las palabras que vienen de fuera en molestias, en puñales y nos los clavamos, las palabras no tienen ningún poder para hacernos daño, excepto que ese poder se lo demos nosotros a las palabras. Bueno, quizás una actitud buena que, por ejemplo, a mí, digámoslo así, es cuando te han repetido 100 veces y tal, pues tú agarrarle las manos, besárselas y decir, ¿qué te pasa? O, bueno, pues ya me lo has dicho, con cariño. Mira, aunque esté muy de mente senil, pero ese es un lenguaje que lo entiende, aunque tenga la cabeza muy para allá, pero lo entienden. Entonces a lo mejor hay un minuto de silencio y se vuelve a aplacar todo. Bueno, puede ocurrir. Que Dios claro. nos dé paciencia. Sí, es una facultad del alma. Esa paciencia del medio es una facultad del alma, es porque es el resultado de una comprensión muy grande, muy superior. Y requerimos que se desarrolle en nosotros, de lo contrario no la tendremos cuando llegue la hora. Es importantísima. Gracias, Manuel. Clarisa, ¿me permites otra pregunta? Sí. Basado en la pregunta de Manuel, acá hay una situación en Perú acerca de lo que es la eutanasia. Hay una señora de muchos años que está pidiendo que la desconecten de los aparatos que tiene para morir porque no tiene calidad de vida. Esto obviamente generará karma y cosas así, pero ¿hasta qué punto se puede hacer esto por más que ella, lógicamente, esté inmóvil, con muchos dolores, deseando morir desde hace más de 4 años? Es un juicio que el Estado está decidiendo porque la señora se lo ha planteado. Entiendo que en otros países eso ya es esta ley, pero teosóficamente, ¿cómo evaluaríamos esto? Fijaros que la teosofía no dice esto se puede hacer o lo otro no se puede hacer. La teosofía enseña las leyes y luego hemos de desarrollar el qué. A ver, uno se tendría que plantear primeramente es ¿a qué venimos a este mundo? A este mundo venimos a desarrollar la conciencia. Para desarrollar la conciencia, ¿qué requerimos? Tener una mente clara. Cuando la mente ya no sirve, ¿sí? Cuando la persona pierde el contacto con el mundo exterior y ya no sirve, podemos hacer poca conciencia. Pero los niveles de conciencia que llegan al yo los desconocemos, por lo menos a día de hoy. Yo no soy capaz de ver qué es lo que hay más allá de lo que vemos aquí afuera. Es tomar la decisión es, por lo tanto, muy difícil y ahí también se requeriría que pudiésemos ver los niveles interiores del ser. Así que no podemos decir esto es malo, esto es bueno, la ley de los hombres es la ley de los hombres, lo cual no significa que siempre esté de acuerdo con las leyes superiores, muchas veces no lo está ni de lejos.
se toman decisiones y se formulan leyes por necesidades sociales, etcétera, etcétera. Y esto es muy complejo. Ahí los que toman la decisión son el propio enfermo, familiares, los médicos. Algunos médicos presentan cuestiones de conciencia. Dicen, no, yo a esto no voy a entrar porque mi conciencia no me permite arrebatar la vida de una persona por muy mal que esté. Hay otras cuestiones de tipo religioso. La religión dice, no, mientras el ser humano está aquí, esa es su vida, esa es su ley y nadie tiene derecho a arrebatarla. Hay otras cuestiones que se plantean. Si esa persona está sufriendo, debe estar siendo auxiliada para minimizar al máximo los sufrimientos y dejar que se vaya cumpliendo todo su tiempo. Hay otras cuestiones que se plantean. Hay muchas personas a las que se les prolonga la vida y hoy en día en muchas residencias, muchos ancianos que en otras condiciones ya no estarían aquí, se les está prolongando la vida por medio de medicaciones. Una serie de medicaciones diarias que los tiene en una especie de estado de medio aturdimiento. Yo he visitado ciertas residencias en diferentes momentos y etapas y he visto muchos ancianos en esas condiciones. Eso no es vida ni es calidad de vida. Entonces, nosotros hemos de atender a lo que la vida nos plantee a nosotros y quizás en algún momento habremos de tomar determinaciones, pero si no es nuestro caso a nivel personal y no es nuestro caso a nivel laboral, no se nos plantea que estemos trabajando en una residencia o como médicos, etcétera, etcétera, debemos dejar que en cada nivel las personas en cuestión tomen las decisiones para las que están preparados, según su propia conciencia. Y nuestra comprensión ha de llevar a no juzgar a nadie, porque no debemos juzgar a nadie, ni a los que toman una decisión ni a los que toman la otra, sino comprender que todos y cada uno van a tomar las decisiones según su propio estado de conciencia. Eso es lo que nos puede llevar a desarrollar esa compasión abarcante, esa compasión que acoge a todos, que es para todos los seres, para el que sufre, para los que están alrededor de su familia, para los médicos, los cuidadores, etc. Esa compasión ha de ser para todos y no debemos juzgar ni condenar absolutamente a nadie. Haga lo que haga. La ley humana, si es que un día de tomar decisiones sobre quien fuere, como es a diario, hace lo que puede y lo que sabe, la humana, pero la ley divina funciona siempre y no nos necesita a nosotros para emitir juicios de ninguna clase. Importantísimo. El asunto es importantísimo. Clarisa, yo quería añadir que sí, cuando te encuentras con... Perdón. Sí, Isabel, perdón. Primero. Isabel. Quería añadir que cuando te encuentras en una situación así, te tienes que preguntar cuál es el efecto de una causa anterior mía que tenía que ver con esta situación. Sí. Porque el karma está entrelazado con, claro, con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, no solamente es preguntarse por aquella persona, sino qué es el entorno, qué es claro, lo que significa para ese entorno el tener que afrontar, aguantar o tener que resolver esta situación, ¿no? Bueno, simplemente quería decir. Muchas gracias, Isabel, ciertamente. Gracias, Isabel. Si alguien más se ha oído por ahí. ¿Sí? Hey, yo Teresa, quería... ¿puedo? Teresa, pero había alguien más, ¿verdad? Sí, José Álvarez. José, Teresa y José. Sí, pues sí, vale. Lo voy a hacer muy corto, pero permíteme que lo haga porque va con lo que está diciendo. Solamente decir que yo tuve mi marido 27 años enfermo, 21 entrando en residencia y saliendo. Después llegó un momento en que me dijeron, Teresa, tu marido va a morir.
te lo puedes llevar a casa, porque yo quería que muriera en mi casa. Y cuando me dijo eso, le dije, no le pongan nada a mi marido, yo me lo llevo y yo lo cuido. Unas palomillas que se suelen poner para que mueran tranquilos, no sé, algo de eso. Y me lo llevé a mi casa y estuvo. Le quité toda la medicación. La comida pues tenía que ser muy... Pues como vegetariano, ahí aprendí yo a hacer cosas vegetarianas que hago ahora. Y cuando estuvo 5 años en fase terminal, en plan fetal. Después de aquello, le quité toda la medicación, él no tuvo nunca más medicación. Todo esto gracias a lo que yo conocía de teosofía, pero imaginaros, o sea que os quiero decir que hay que tomar, no porque yo quisiera que mi marido siguiera sufriendo, es que no sufrió. Luego no murió ni de lo que tenía. No sufrió, lo único que estuvo así, pero impresionante. Gracias, quería decirlo para que veáis que... Gracias, Teresa. Tenía que morir. Gracias, Teresa, por compartirlo, porque también con esto nos confirmas que es que desconocemos casi todo, de todo y de todo el mundo. Entonces, sigamos adelante, sigamos aprendiendo de las leyes universales, sigamos conociéndonos más y más a nosotros mismos para poder tomar las decisiones cada vez desde un mayor estado de verdadero conocimiento, ¿eh? Pero es graduado, tampoco nos martiricemos por no poderlo hacer perfecto, porque no somos perfectos ni siquiera en lo humano todavía. Entonces, no nos martiricemos, no culpabilicemos ni a nosotros ni a nadie. Ese sentido de culpabilidad debe desaparecer. La comprensión debe de ser para todo, comprender todo, porque todo está dentro del marco de la ley, todo. Incluso aquello que está mal, dentro del marco de la ley, está bien. Es sorprendente, parece una paradoja, pero todas las paradojas pueden reconciliarse. Incluso lo que está mal, está bien. Ricardo. Sí, era un dático que muchas veces esas personas que están era así... José, perdón. José. Que sí, muy rápido. Se me ha ido la pantalla así un momento. Sí, José y luego Ricardo, perdón. Nada más que quería añadir de que en casi todas las corrientes el sanador en realidad no sana. Él debe de pedir permiso para ser un canal de la sanación que va a impartir. Nada más que quería añadir eso. Gracias, José. Sí, debería ser siempre así, al menos la disposición interior de cada uno, ¿verdad? Gracias, sí, José. Yo las veces que lo he intentado lo he hecho siempre pensando así en esa forma. Gracias, José. Sí, Ricardo. Muchas veces la prueba no es para la persona que vive la enfermedad, sino para los que están alrededor de ella. Cómo yo interactúo con ella para que yo pueda resolver lo que tengo por dentro. Sí, por supuesto. Para la persona enferma también, también. No queda excluida porque hay una relación, como decía Isabel hace un momento, hay una relación kármica ahí también entre ambos, entre los que están incluidos en el núcleo familiar, social, amigos, etcétera. Importante. Si me permite, me gustaría compartir algo a mí también. ¿Sí? Bueno, yo les quiero compartir lo siguiente. Hace algunos años mi hija estuvo gravemente en el hospital. Entonces, ella estuvo a punto de fallecer, le dio pancreatitis. Y ella ya estaba decidiendo irse. Pero yo hablé con ella y decidió vivir. Y en ese momento tomamos la decisión de cambiarla de hospital. Y ahí es donde volvió ella a retomar la vida. Esto fue muy fuerte, pero va muy aunado a lo que se está tocando el tema. Y ella era una joven de 25 años.
y decidió volver a retomar todo esto. Esto kármicamente, ¿cómo se puede manejar? Pues bueno, se tomó la decisión de vivir y cambiar de hospital. Seguramente le cambiaron el tratamiento, cambiaron la forma de afrontar aquello, etc. Algo se movió ahí para que pudiese cumplirse la ley, puesto que aquel aspecto de su karma llegaba hasta ahí y no más. La pancreatitis es una enfermedad muy grave, son graves las pancreatitis, todas son muy graves, ¿no? A veces se sale de ellas, pero muchas veces no. Entonces ahí se cumplía algo y se cumplió por medio de una decisión que tomasteis, ¿no? De no haber sido así, pues ahí en ese mismo hospital le habrían encontrado el qué, o si no hubiese terminado su karma tampoco había cambiado nada. ¿Esto significa que ella aún continúa con esa situación? Porque la decisión se tomó porque ella decidió vivir. No. En el hospital donde estaba, la estaban de verdad prácticamente, ya la tenían pues aislada, no le hacían ya ningún tratamiento ni nada. Ya. Y se tomó la decisión de buscar otro hospital donde le pudieran hacer el tratamiento porque ella decidió vivir y se abrieron las puertas de los otros hospitales. Vale, pero ahí se hizo el cambio no solo de hospital, sino que realmente se acababa aquella cuestión kármica. Esa factura está acabada, se acabó. Hay otras facturas que tenemos pendientes, sin duda, ya se presentarán cuando sea su hora, pero esa en concreto, ahí se acabó. De lo contrario, no habría vivido ni en un hospital ni en el otro, ni tomando la decisión. No es suficiente. Okay. Es importante tomar una decisión positiva frente a las cosas. Sí, por supuesto, para no añadir más mal al ya existente, sobre todo. Pero si la cuestión kármica no se ha agotado, no es suficiente con tomar decisiones. Es más, hay personas que se resisten ante ciertas situaciones de no querer morir de ninguna de las maneras, pero se están marchando de este mundo con mayor sufrimiento porque al poner tantísima resistencia están generando un estado de sufrimiento mental-emocional muy grande. O sea, hay muchas variantes, no es todo igual, ni todos los estados, ni todas las personas, ni todas las causas, y por lo tanto los efectos no pueden ser iguales. Ok, muchas gracias. A todos vosotros, sin duda alguna. A ver, ya no sé si estaba en esta o estaba en la anterior. Ah, estaba en esta, sí. Vale. Así que, siguiendo con lo que nos explica Geoffrey Hodgson, podremos avanzar un poco más, no mucho más, porque ya somos las 7:30 son. Un poquito más y ya veremos para pasar a los últimos comentarios. Ante él, ante Jesús, está el mundo de los hombres. Los hombres viven en la ignorancia. Podemos conocer muchas cuestiones intelectuales, pero cuando habla de ignorancia, habla de la ignorancia sobre todo de las cosas de orden superior. Sigue diciendo, ya sea porque aún no han descubierto la verdad o porque se les mantiene deliberadamente en la ignorancia por los que ejercen autoridad. Los que buscan la sabiduría y los enfermos, ya sea de la mente o del cuerpo o de ambos, eran atraídos hacia él desde puntos cercanos y lejanos, y él los iluminaba y los sanaba. Las pruebas más fuertes no habían comenzado aún para Jesús, las pruebas más fuertes por las que tendría que pasar él mismo. Esto es un detalle importante,
porque es el proceso por el que tendremos que ir pasando todos. Todavía estaba lejos la gran tragedia mundial de un sublime instructor dado de baja por el mundo, porque, según la historia, le mataron. La sombra de la cruz no había caído todavía sobre Jesús, el Cristo, el ungido. Y por la boca del Evangelio de Marcos dice: mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Después de esta parte, nos muestra el siguiente paso en el desarrollo de sus facultades superiores. Pasa la segunda iniciación, simbolizada por el bautismo, todo este tema de curar y sanar, que hay muchos más casos de la sanación. Geoffrey Hodgson no los incluye todos porque en lo que hay es la necesidad de que comprendamos de qué se trata. Relatarlos todos es meternos en el Evangelio y de uno en uno ir relatando todas las sanaciones que hace. Nos habla a continuación de invitar ese estado de conciencia hacia otro paso más en el desarrollo interior, invitar a la unión espiritual, simbolizado por la boda de Caná. La dualidad en Jesús, mencionada al comienzo del capítulo primero, que es esa dualidad, es el Hijo de Dios en su aspecto superior y Jesús, el hombre, es nuestra dualidad también, los vehículos superiores y los vehículos inferiores. La dualidad también como polaridad está siempre manifestándose el sí, el no, el bien, el mal, el amor, el odio polares y un largo etcétera que podemos calificar en este movimiento pendular. Pero esta dualidad está bien ejemplificada en el relato de convertir el agua en vino en la fiesta de una boda en Caná. Esta ejemplificada es un símbolo y nos lo va a ir relatando. Ahora viene por medio del Evangelio de Juan. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Así que en la boda, la madre con M mayúscula, aquí no está puesto porque está como en el, en el escrito del Evangelio, pero se podría escribir con mayúscula, la madre está presente. Hay unos cuadros con un detalle preciosísimos, no sé si nos da tiempo de verlos, pero si os vais fijando. Podemos discernir en este relato un ejemplo de 2 cosas. Una revelación espiritual en forma alegórica y un ocultamiento a los no preparados bajo el velo de la historia y el símbolo. Sí, los 2 aspectos, lo interior y lo exterior. En apoyo de esto tenemos el hecho de que Juan, el más místico de los 4 evangelistas y el único que identifica a Jesús con el Verbo de Dios, es también el único evangelista que incluye el relato de la boda de Caná en su relato de la vida de Jesús. En el lenguaje místico de los evangelios, el acontecimiento puramente físico de una boda está investido de un significado profundamente interior. A esto se ha hecho alusión como a una boda celestial. La unión plenamente consciente del yo mortal de un místico, cuando lleguemos a ello todos tendremos este desarrollo de conciencia, esta unión de un místico con su naturaleza divina profundamente interior. Hay varias pinturas que se refieren a la boda mística de Santa Catalina de Risi, en este caso, y hay algunas otras.
distintas. La unión con el ser interior. Al llegar a cierto estado evolutivo, el hombre, cualquiera de nosotros también, nos daremos cuenta de que su yo mortal personal, que ha estado hasta entonces tomando como su verdadero yo, cuando hemos dicho yo soy fulano de tal, yo soy así, a mí me parieron así, a mí no me cambia nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Se da cuenta de que no es nada más que un vehículo, que nuestra personalidad no es nada más que el vehículo por medio del cual ha de manifestarse el verdadero yo espiritual. Esta realización se describe apropiadamente como una boda, porque significa una verdadera fusión de la mente convencional, la mente concreta, fusión con la inteligencia espiritual del hombre. Parece que esta es la intención de este Evangelio, describir alegóricamente esta unión. Aquí una pintura de la boda mística de Santa Catalina de Alejandría, de Correggio. Obsérvese que se afirma que la madre de Jesús estaba presente, la madre. Como se ha dicho antes en esta obra, el principio femenino o maternal en bodas y nacimientos personifica la inteligencia espiritual del hombre y más especialmente su vestidura de luz o cuerpo causal. Todos los demás asistentes a la boda personifican seres humanos en diversas etapas de evolución. Y todos los demás, todo ese gentío, familiares, amigos, todo ese gentío, personifican seres humanos en diversas etapas de evolución, desde los huéspedes o padres de la novia, que se olvidaron de proveer el vino necesario, simbólicamente hablando, hasta Jesús mismo, que ejecutó el milagro de transmutación del agua en vino. Es un símbolo. Aquí, quise poner uno de esos cuadros así un poco más grande porque, tiene tantísimo detalle. Es magnífico. Y hay otro también. Este me parece más delicado todavía, aunque no tiene tanta definición, pero me parece delicadísimo. Sigue diciendo Juan Evangelista, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos, es decir, los aspectos más superiores de sí mismo, simbolizados por los discípulos también. Siguiendo esta interpretación, Jesús representa al Maestro y también al principio de sabiduría o naturaleza crística dentro del yo inmortal humano. Jesús, el hombre, está aquí en el plano físico de las personalidades, como cualquiera de nosotros, pero representando al ser interior. Y aquí representa al Maestro y también al principio de sabiduría o naturaleza crística, que son aspectos búdicos dentro del yo inmortal humano. Los discípulos, a su vez, personificaban los vehículos disciplinados o purificados de esa personalidad, el físico, el emocional y el mental, de hombres en cuyo interior está a punto de ocurrir el supuesto milagro de convertir los elementos sensibles de su naturaleza mortal, el agua, en el vino de la sabiduría pura. Esto lo quise subrayar por la importancia que tiene convertir los elementos sensibles de su naturaleza mortal, simbolizados por el agua, porque el kama, manas, cámico como
refiriéndose al mundo emocional, viene a ser simbolizado normalmente por el agua. Y convertir esos elementos sensibles en el vino de la sabiduría pura es verter la sabiduría sobre esos vehículos inferiores, verter la sabiduría sobre las 6 vasijas que son todos los estados, ¿no? Y verter esa sabiduría superior, iluminando a los vehículos de la personalidad. El deseo personal y el amor posesivos de esos vehículos inferiores personales quedan convertidos de ahí en adelante en las expresiones del amor universal e impersonal hacia todos los seres. Sí, importantísimo, ese deseo personal, polar, de que lo tenemos todo y si no lo hemos tenido todavía mucho más fuerte que ahora. Ese amor posesivo, esto es mío, los hijos son míos, la casa es mía, lo demás también es mío. Bueno, lo exagero en el sentido de que nos demos cuenta, ¿no? Y todo eso, a ese nivel que nos está explicando por medio de la vida de Jesús, quedará, cuando lleguemos a ello, quedan convertidos de ahí en adelante en la expresión del amor universal búdico, por lo tanto impersonal, un amor universal que será dirigido desde nosotros hacia todos los seres y hacia todas las cosas en todos los reinos. Importantísimo, ¿verdad? Me parece que esto es digno de ser considerado en forma meditativa. Son -4. Si os parece, lo dejaríamos aquí. Continuaremos el jueves que viene porque tenemos mucho material, pero tampoco hace falta que queramos abarcar más de lo que es posible. Y entonces, detener la compartición, sí. Y aparecemos todos aquí. Gracias a todos. ¿Queréis hacer comentarios acerca de algunos de estos asuntos o de otros, los que sea? Aportar cositas. Ricardo, las manos de antes, que quitarlas desde ahí, porque si no, no sabemos las que son de ahora. Ricardo, por favor, sí, gracias. Sí, cuando utilicen el botón de levantar la mano, hay que utilizar el botón bajar la mano. No, el comentario que quería decir acorde con lo que dije anteriormente es que a mí me gusta comparar muchas cosas entre sí, como el deporte de karate. Si yo me siento muy orgulloso de mi cinturón negro, me gestioné mi cinturón negro, me saqué el cinturón negro, y bueno, usted tiene cinturón negro, tiene que combatir, porque cada nivel que cambia de color el cinturón tiene que combatir, y apenas me pegan mi primera patada voladora y me mandan a dormir, estaba engañado, y fuera de eso me levanto a pelear y a rabiar y pierdo los estribos y el control, pero estaba en un combate desde el punto de vista profesional deportivo. No me importa cómo me fue a pegar así, o sea, estoy peleando y yo es contra la vida. Pero cuando ya soy consciente de que qué responsabilidades y qué tengo que afrontar para cambiar cada nivel, es porque realmente estoy consciente que estoy dentro de la vida. Cada color tengo que presentar un combate para no estar engañado yo. Entonces la vida es como lo mismo. Cuando uno está intercambiando esos karmas con las otras personas, es como mi oponente deportivo profesional que me permite hacer ese intercambio que me demuestra en qué grado realmente estoy. Sí, por supuesto que sí. Gracias, Ricardo. Sí, es una buena comparación, una analogía. Sí. ¿Quién más quiere aportar? Gracias, Clarisa. A ti, Leonor. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Clarisa.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Clarisa. Muchas gracias, Clarisa. Es un honor. Si no, perdonad, si no queréis hacer comentarios respecto al tema, porque entonces detengo la grabación. ¿Queréis hacer algún comentario respecto del tema o ya no? Yoli, ¿has levantado la mano? No, nadie. Ya puedes grabar. No, Yoli, lo que pasa es que no le funciona el micro. Ahora. A ver, yo es un tema que hace mucho tiempo he tenido mis dudas con la boda de Caná. Porque yo hace años que estuve dando Biblia, hace muchos años. Entonces, en una boda, si hay un problema, no se le dice a un invitado, ni a una invitada como era María, se le dice o a los padres de los novios o a los novios. Y ahí se lo dijeron a María y María a Jesús, que según dice era un invitado. Yo he llegado a pensar, solo pensáis dejarlo ahí, porque no lo sé fijo, si no sería la boda de Jesús. Aquí ya... Está ahí, que no digo ni sí ni no. No, está bien planteado desde el punto de vista externo, Yoli. Sí. Pero como aquí estamos planteando que hay otro asunto a nivel interior, Jesús era el aspecto externo, la madre de Jesús era el aspecto de la madre cósmica, el cuerpo de gloria, el cuerpo causal del propio Jesús, que evidentemente, claro que le acompañaba. Si nosotros no vamos nunca separados de nuestros vehículos interiores, lo que pasa es que no somos conscientes de ellos, pero somos una unidad y esta unidad, este templo del Dios vivo, como dice San Pablo, lo contiene todo. Entonces, ese aspecto de María, la madre, estaba ahí, evidentemente, pero es en el sentido interior. ¿Qué es la madre? Dice... Se ha terminado el vino. Ay, perdón, sí, ya lo he dicho bien. Se ha terminado el vino. ¿Qué significa? Oye, todo eso de abajo tiene que quedar bañado. ¿Por qué? ¿Qué es el vino? El espíritu. Y se utiliza como símbolo el vino porque el vino tiene una gradación de alcohol, el espíritu, el esprit, incluso en catalán, el esprit del vi. El espíritu del vino, por esa gradación. Y por eso se simboliza con el vino y no con otra cosa. Pero está hablando del espíritu, convertirlo de abajo, bañarlo en el espíritu de lo de arriba. Y por lo tanto lo de abajo, el agua contenida en las 6 vasijas, en los 6 planos de manifestaciones, como se quiera decir, todo ese contenido ya no va a volver a ser nunca el agua de las emociones, que son como las mareas que van y vienen, que es un oleaje, que no podemos con él, que nos arrastra, sino que va convertido, bañado por el Espíritu Divino, ya no va a haber ninguna de esas distorsiones. Y claro, ese es el simbolismo interior, mostrado a través de la vida de Jesús, pero por el cual habremos de pasar todos y cada uno de los seres humanos de esta humanidad, dicen que son 64.000 millones, yo no lo sé, yo no lo sé, encarnados ahora estamos 7.000 y pico de millones, pero dicen que la humanidad de este planeta, la humanidad planetaria, consta de 64.000 millones de seres. Bueno, si es un número real o si es un número simbólico, ¿qué más nos da? No tiene la menor relevancia o importancia. Pero para que comprendamos que todo ser humano, en su momento, habremos de llegar a pasar por esa transformación. Es importantísimo, ¿verdad, Yoli? ¿Verdad a todos? No sé, a mí me queda ahí un poco raro. ¿Os parece?
Lo dejo en el aire y ya tendré más sabiduría. ¿Os parece que como símbolo nos estás diciendo algo importante? Claro. Sí. Porque, a ver, yo no lo digo con mucha frecuencia porque tampoco no hay que repetirlo. Lo que digo, lo que dice Clarisa, lo que dice fulano, lo que dice Mengano, no lo toméis como que tiene que ser creído ni muchísimo menos. Es decir, todas esas enseñanzas que nos vienen en los libros son para darnos materiales con los cuales nosotros profundizar, reflexionar, meditar, indagar, investigar, buscar y contrastar con nuestro propio interior para ver qué es lo que ahí está en armonía, en concordancia o no, y ver qué es lo que hemos de hacer como cambios en nuestro interior. ¿Sí? No sé, estoy así mucho en duda, porque eso ahora lo comprendemos porque hemos aprendido y nuestra mente se ha abierto, pero en tiempo de Jesús no sé si llegarían a comprender la masa. Bueno, en tiempos de Jesús los que habían comprendieron lo que pudieron, pero esto no nos tiene que sorprender porque siempre es así. Y a lo largo de los 2000 y pico de años transcurridos y los anteriores a Jesús, que también hubo otros instructores y esto es mucho más largo y mucho más lejano, siempre es así porque los procesos de la humanidad son lentos. Salomón, ¿tú habías querido decir algo? ¿O me ha parecido que se movía ahí la ventanita? Sí, por favor, Clarisa. ¿Sí? Oye, Clarisa, en todo lo que hemos visto, bueno, hasta lo que he escuchado hasta este día, concluyo que realmente toda escritura sagrada, y en este caso los evangelios, pues tratan de las dos partes, ¿no? El espíritu y la materia, de que tenemos que espiritualizar la materia, que tenemos que dejar, pues purificar toda la parte de la personalidad y poder transmutarla para llegar a la espiritualidad. ¿Es así o realmente son pues percepciones mías muy personales? Es así, lo has expuesto muy bien, Salomón, es así. Esta es la tarea que tenemos todos por delante, cada uno en el grado y peldaño en el que tenemos puesto el pie. Y todo está bien. Pues es muy interesante y pues realmente... Se ha ido la voz, Salomón. No te acerques tanto, habla desde ahí, a ver, habla desde ahí donde estás ahora, no te acerques. Okay. Vale. Sí, gracias. Sí, yo quiero decir que todo esto que pues estamos aprendiendo es algo que pues es prácticamente una tarea, pero también es un gozo, porque hemos estado en todo el tiempo, bueno, en lo que respecta a mí, he estado en un tiempo en el que no me doy cuenta ni qué está pasando, ni por qué, ni nada. Sin embargo, a estas alturas sé por qué, sé qué debo de hacer para mi propio bien, aunque sea egoístamente, ¿no? Gracias. Gracias, Salomón. Pues bien. Quiero decir una cosa, Clarisa. ¿Sí? Sí. Bueno, hola, mira. Clarisa. Hola, ahora. Hola. He tenido que localizar la ventanita. Hola, María Teresa. Yo lo que quería comentar es que me ha parecido interesantísimo la visión de Yoli. Porque teniendo en cuenta que el Evangelio de Juan es uno de los más místicos y uno de los más espirituales, pues quizás sí que era la boda mística de Jesús, porque viéndolo desde el punto de vista que lo ha enfocado Yoli, claro, que ya te digo que me parece muy interesante, porque realmente, si no recuerdo mal, en el Evangelio de Juan, el primer milagro de Jesús fue las bodas de Canaán. Bien podría ser esa boda
ayuda mística, en la que él no entra en contacto con la madre sabiduría y a partir de ahí se produce el milagro. Sí. Bueno, no sé, que me ha parecido muy interesante la exposición de Yoli. Sí. Es que realmente es así, pero que la madre esa es el aspecto intermedio. Sin el aspecto del cuerpo causal no habría comunicación entre lo superior y lo inferior. Y por eso se produce esto. Pero bueno, seguiremos porque no ha terminado. Recién ahora había empezado la parte en la que Geoffrey Hodgson pues analiza y explica todas estas cuestiones y nos va presentando lo que dice el Evangelio. Es la simbología de los cambios interiores. Cuando dices de la boda de Jesús, la boda interior, claro, y la que será nuestra boda interior, la que será cada uno en su momento, la unión de lo inferior y lo superior, las bodas alquímicas, famosas bodas alquímicas como símbolo, ¿no? Gracias María Teresa, gracias a todos. Y bueno, ahora sí ya va siendo la hora y si me permitís, antes de que movamos más para que pueda detener la grabación, pues recordaros que mañana empieza el seminario de Martin Leiderman sobre la voz del silencio. Muchos de vosotros, si no todos, estáis inscritos y ahí nos volveremos a ver. Bueno, en realidad no sé si nos volveremos a ver porque no sé cómo lo van a presentar en relación con la posibilidad de las ventanitas o no. Pero bueno, lo que sí he de deciros es que como conocí a Martin por primera vez en 2010, cuando lo invité a ser el ponente de la escuela de verano en aquel momento en Cosmogénesis, luego más tarde vino por segunda vez y presentó Antropogénesis, la escuela de verano, con él como ponente de todos esos días. Y bueno, es una persona muy preparada, muy cercana, con una capacidad de contactar y relacionarse tan exquisita, tan rica. Tiene un humor buenísimo, una persona muy abierta y entonces realmente estamos aprendiendo y con él estamos aprendiendo de una manera estupendísima. Así que os lo recomiendo. Si alguno no se hubiese inscrito todavía seguramente pueda hacerlo, porque que yo sepa no había un límite de número porque deben de operar con un número más grande de personas que quepan. ¿Quién habla? Magda, en el programa pone hasta el día 13. Hasta el 13, pues estamos a 14, pero se puede preguntar si alguien no lo hubiese hecho. Gracias, Magda. Si alguien no lo hubiese hecho, que se dirija a la dirección de la hoja de inscripción que os mandé a todos. En su momento, que os mandé a todos. Ahora lo han puesto en el chat, la dirección. Lo han puesto también en el chat. Pues venga, nos vemos. Y ya a final de semana, sábado, viernes o sábado, tengo preparados los códigos para la semana que viene que también os mandaré. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Clarisa, compañeros.